Bueno, por lo que leí era a los gases y a los líquidos. Tomaba en cuenta las dos. Pero, vaya, por ejemplo, gases y líquidos, ¿qué características tienen comparado con los sólidos? Ajá, ok. Un objeto que es sólido, ustedes pueden cambiarle su forma. No, Exacto, ahora lo que dice Denis. Un fluido es aquella materia en el cual adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si ustedes tienen un fluido en un pichel, el fluido va a adoptar la forma del pichel. Si después lo depositan en una taza, el fluido va a adoptar la forma de la taza. O si después lo meten en una bolsa, ese fluido va a adoptar la forma de la bolsa. Entonces, los únicos dos estados de la materia que tienen esa capacidad de adoptar la forma de su recipiente es los líquidos y gases. La condición de estos es que adoptan la forma física de su recipiente. Por ejemplo, si ustedes tienen monedas y las meten en una bolsa, la forma de las monedas no va a cambiar porque está dentro de una bolsa. Se pueden adaptar y pegarse, pero siempre van a haber algunos espacios entre ellas. Mientras que si ustedes meten líquido en una bolsa, no va a haber espacio entre el líquido y la bolsa. Y va a tomar la forma específica de esta. Entonces, cuando nosotros tenemos fluidos, podemos tener la presencia de dos tipos de presiones. Una es, por ejemplo, la generada por algo que se conoce como no sé si alguna vez han escuchado de un parámetro que se llama presión atmosférica. Si decimos presión atmosférica, presión ya dijimos que era el resultado de aplicar una fuerza en un área determinada, ¿verdad? Entonces, si tenemos presión atmosférica es porque de alguna forma la presión está ejerciendo, la atmósfera está ejerciendo una fuerza sobre nosotros. ¿Para qué fuerza es esta que está ejerciendo? Bueno, a veces tenemos o creemos de que el aire no tiene peso. Pero lo que resulta es que el aire sí tiene un peso. Si nos fijamos en la tabla, el aire tiene una densidad bastante pequeña. Si lo comparamos, por ejemplo, con el agua, es casi 1000 veces más pequeña comparado con la densidad del agua. O sea que si tenemos un mismo espacio de, por ejemplo, un metro cúbico, en un metro cúbico podemos almacenar 1000 kilogramos de agua. Pero en el mismo metro cúbico, si hablamos de aire, lo que podemos almacenar es 1.2 kilogramos de aire. Naturalmente, si tenemos masa y al accionar la gravedad sobre este, vamos a tener un peso. Entonces, el peso del metro cúbico de agua básicamente serían como 9800 newton. Pero el peso del metro cúbico de aire no superaría los 12 newton. Entonces, si comparamos 9800 newton con 12.000 newton, hay una diferencia bastante significativa, ¿verdad? Pero el no tener, o a pesar de esta diferencia significativa, no significa de que no exista.
Entonces, cuando nosotros estamos en cualquier lugar, ese peso del aire que tenemos sobre nosotros ejerce una presión sobre nosotros. Y a eso es lo que se le conoce como presión atmosférica. La presión atmosférica, en este caso, lo tomamos como un valor constante. No es un valor constante. Volvemos a estar en el mismo caso de la gravedad. La gravedad depende de la ubicación que estamos y la altura. Al igual la presión atmosférica en el día va cambiando. Es decir, no es el mismo valor de la presión atmosférica por ejemplo, a las 3 de la mañana que el valor de la presión atmosférica a las 4 de la tarde. Cambia según la hora del día. Pero nosotros asumimos que va a tener un valor fijo, que es este que tenemos acá, de 0.1326 por 10 a la 5 pascales. Pero hay otro concepto que se llama, por ejemplo, la presión absoluta. Dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el objeto, puede estar sometido a otras condiciones. Por ejemplo, si una persona entra, ya sea en un lago o en el mar, sobre esta ya no solo va a estar actuando la columna de aire que corresponde al aire, pero una columna de fluido que corresponde al aire, sino que sobre ese también va a estar actuando la columna del fluido en el cual él está adentro. Entonces lo que nos dice la presión absoluta, en este caso, es que la presión total que se tiene sobre persona o objeto, debido a las presiones relacionadas o que actúan sobre él. Por ejemplo, en este caso, tendría la presión atmosférica más algo que se conoce como la presión de columna. Y esa columna básicamente sería el peso que tiene el agua que está actuando sobre él. En este caso es agua, pero por ejemplo si es otro fluido se puede aportar. O si es otro objeto que está ejerciendo una fuerza en un área, entonces me está generando una presión. Si hablamos específicamente de un fluido, entonces este valor de presión absoluta lo podemos relacionar de esta forma. Siempre la presión atmosférica, solo que ahora esa contribución se mediría de esta forma. La densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el valor de Y. Pero en este caso, Y se mide en esta dirección. Es decir, entre más profundo, mayor será el valor de Y. Y no seguimos la convención que teníamos, por ejemplo, cuando mirábamos caída libre, que si iba para abajo era negativo. En este caso, a mayor profundidad, mayor es el número y lo tomamos como positivo. Recordamos que aquí estamos analizando la cantidad de materia que está actuando sobre esta persona. Y entre mayor es, entonces mayor es el peso. Pero puede ser en el caso, por ejemplo, de una rueda, una llanta. Y sobre en su interior hay un fluido.
Entonces, el tipo de presión que se tiene dentro de este es algo que se conoce como presión manométrica. La presión siempre manométrica va a estar presente cuando tenemos un fluido que esté encerrado. Pero, por ejemplo, la fórmula para calcular la presión absoluta en este caso siempre sigue siendo la misma. La presión absoluta sería siempre la presión atmosférica. Solo que en este caso no tenemos una columna de aire actuando sobre él, pero sí tenemos una presión manométrica. Ahora, hay otro tipo de presiones en los cuales se les dice el vacío. En estas condiciones que tenemos acá, la presión absoluta va a ser mayor que la presión atmosférica. Pero hay otras situaciones en las cuales es al contrario. La presión atmosférica es mayor que la presión absoluta. Y a esa condición se le llama el vacío. Bueno, un ejemplo de no sé si recuerdan. En un dentista, los equipos que utilizan para succionar la saliva. O, por ejemplo, en una aspiradora que está absorbiendo aire. Entonces, en esas situaciones en las cuales está succionando o se está trayéndose a otro lado, la presión absoluta que está ejerciendo ese elemento es o tiene una presión del vacío. O sea, esta característica se cumple en todos esos objetos donde está succionando. Nunca la presión absoluta va a ser negativa. Pero vamos a tener unas condiciones de vacío. En el caso que la presión absoluta sea menor que la presión atmosférica. ¿Alguna duda o consultas acá? Entonces, cuando trabajamos con presiones, hay tres principios que nos serán de utilidad. El primero de ellos es el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que me dice básicamente que cualquier cambio de presión que haga en un fluido encerrado, ese cambio será el mismo en cualquier parte del fluido. Aquí la clave es esto, que tiene que ser un fluido encerrado. Y básicamente es el principio con el cual funcionan las grúas hidráulicas.
Y nosotros tenemos áreas distintas. Recordamos que cualquier cambio de presión es exactamente la misma. Entonces, en este caso, presión 1 y presión 2 van a ser iguales. Sí y solo sí si estamos hablando de un fluido encerrado. Entonces, si las presiones son iguales, en ese caso entonces la fuerza 1 entre el área 1 deberá ser igual la fuerza 2 entre el área 2. Entonces, si la relación entre las áreas es bastante grande, entonces podemos levantar objetos pesados aplicando fuerzas pequeñas. Entonces, de esa forma, por ejemplo, que una grúa hidráulica puede levantar un vehículo por completo. Aplicando una fuerza pequeña se puede levantar el mismo. Y esto sale básicamente de esa relación que tenemos ahí. Otro principio bastante útil cuando se trabaja con fluidos es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes lo que me dice es que los fluidos ejercen una fuerza sobre los objetos que se sumergen en que es equivalente al peso del fluido desplazado. Entonces, lo que se tiene es un recipiente con una determinada cantidad de fluido y tenemos un objeto afuera. Y después sobre ese mismo objeto ya el objeto que teníamos afuera está sumergido. Entonces lo que va a pasar con el nivel del agua es que naturalmente va a cambiar, ¿verdad? Si antes su límite está en una altura posterior a esto, entonces el nivel máximo de este fluido habrá cambiado, ¿verdad? Entonces, al estar dentro del agua, lo que está ejerciendo el agua es una fuerza que intenta sacar el objeto que está dentro de este. A esta se le puede conocer como fuerza de empuje o también se le conoce como fuerza boyante. Y en este caso, esta sería igual a la masa boyante por la gravedad. O también se le puede decir como fuerza de empuje, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Y esa masa de empuje básicamente sería la del fluido desplazado. Es decir, si nosotros pesamos la cantidad de fluido que ha sido desplazada o movida,
Entonces, la fuerza que está ejerciendo el fluido para intentar sacar el objeto es exactamente igual. Aquí la pista es, por ejemplo, es que qué tanto es la cantidad de fluido que ha sido desplazada. ¿De qué dependería el fluido desplazado? Del tipo De la de masa objeto o peso. no tanto de la masa, sino que del objeto que estamos introduciendo, su forma, su volumen. Recordemos de que podemos tener, por ejemplo, cuando comparábamos un metro cúbico de agua y un metro cúbico de aire, podemos tener el mismo volumen, pero el peso es distinto. Entonces, el peso de un metro cúbico de aire, por mucho es 12 newton, pero el peso de un metro cúbico de agua es 9.800 newton. Entonces, aquí lo que importa es, o el dato que nos debe interesar más es el volumen del objeto que estamos sumergiendo. Porque si este volumen está completamente introducido, entonces el volumen de empuje tendría que ser igual a la cantidad del volumen del objeto que ha sido introducido. Sí. Si el objeto está completamente sumergido, entonces el volumen de empuje tendría que ser igual al volumen del objeto. Si esto está completamente sumergido. Pero el volumen de empuje sería igual entonces a un factor del volumen del objeto y no está, perdón, está parcialmente sumergido. Cuando hagamos ejercicio vamos a encontrar unas relaciones ahí que nos van a ser de bastante utilidad para estos casos. Ahora, el principio de Arquímedes y de otras relaciones que podemos tener aquí, podemos alcanzar lo siguiente. Si la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido, entonces el objeto se hunde. ¿Por qué? Bueno, si es más denso, entonces posee mayor cantidad de masa en una unidad determinada de volumen. Y por lo tanto, entonces es más pesado por unidad de volumen. Por lo tanto, se hunde. Si ocurre lo contrario, que la densidad del objeto es inferior a la densidad del fluido, entonces el objeto flota. Eso se consigue, por ejemplo, en los bancos, aunque un barco es hecho de metal, pero no completamente su volumen es metal, ¿verdad? Hay cavidades que tienen aire. Entonces su densidad promedio de ese objeto tiene que ser inferior a la densidad del agua. Porque si la densidad del barco es superior a la densidad del agua, se va a hundir. Pero como su densidad promedio no es mayor, entonces flotará. Y a medida que se va agregando masa,
la densidad promedio del barco va aumentando. Entonces, mayor parte de este está sumergido. ¿Qué pasaría si la densidad del objeto fuese igual a la densidad del fluido? ¿Qué caso tendríamos? Estaría por encima. Si son iguales. Estaría parcialmente sumergido. Parcialmente sumergido creo que es esta opción que tenemos acá. Sería ese caso, ahora podría moverse exactamente como escribió en el shop en cualquier parte del recipiente. Si tiene la misma densidad, entonces podría estar en el fondo, o podría estar en la mitad, o podría estar parcialmente hundido, o podría estar ninguna parte de dentro del agua. Tendría libertad completa de ubicación. Mientras que si tenemos estas otras dos relaciones, si es mayor, va a estar en el fondo. Y si es menor la densidad del objeto que el fluido, entonces estaría en la parte superior. Otro principio con el cual trabajaremos es el que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Y básicamente es una ecuación que es aplicada a la conservación de energía, pero cuando estamos hablando de fluidos. La ecuación de Bernoulli es la siguiente. Esa ecuación se les parece, por los términos de esa ecuación, encuentra similitud con otros parámetros que hemos visto anteriormente. Con cinemática, con la energía cinética. Sí, el resto que tenemos acá se parece a medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que en vez de masa estamos hablando de ¿qué? De densidad. Igual el otro término. Masa por gravedad por valor de Y es igual a la energía potencial, ¿verdad? Entonces la ecuación de Bernoulli es una aplicación de la conservación de la energía, pero hablando de un fluido. Algo importante para la ecuación de Bernoulli es que tanto P1 y P2 deben ser expresiones absolutas. Entonces, por ejemplo, si tienen una manguera cuyas áreas son iguales, solo que la manguera uno de esos extremos está en un nivel más elevado. Entonces hay un cambio de presiones ahí que me va a hacer variar la velocidad con la cual esté saliendo ahora.
Entonces aquí los parámetros que van a estar relacionados van a ser las presiones, perdón, las velocidades y las alturas. Estas se van a ver afectadas por los cambios en las presiones que se pueden dar en estos puntos. Pero algo que trabaja de forma paralela con la ecuación de Bernoulli es algo que se conoce como la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad es básicamente aplicar algo de lógica al proceso, por ejemplo, que puede ocurrir en una manguera. ¿Qué cantidad de agua esperamos que salga de una manguera? Tendría que ser exactamente igual a la cantidad de agua que estamos introduciendo en el otro extremo de la manguera, ¿verdad? Es decir, si en este punto estamos introduciendo un metro cúbico por segundo, en este otro extremo, la cantidad de agua que tiene que estar o de fluido que tiene que estar saliendo es exactamente la misma, ¿verdad? No puedo estar introduciendo en una parte los metros cúbicos y que por el otro lado solo esté saliendo 1. Si eso es así, entonces quiere decir que la cantidad de materia se está acumulando dentro de la manguera y esto tendría que romperse. Pero si no se rompe y todo está funcionando bien, entonces la cantidad de materia que está entrando tiene que ser igual a la cantidad que esté saliendo. Puede existir un caso, por ejemplo, en el cual tenemos una especie de bifurcación, en los cuales en vez de tener una salida, tengo 2. Entonces el dato que tenemos en esta salida, o perdón, la suma de los valores que tenemos a la salida, tendría que ser una combinación entre ambos, ¿verdad? Puede ser que por aquí esté saliendo 0.6, que por acá esté saliendo 0.4. Pero siempre la cantidad de materia que esté saliendo tiene que ser igual a la cantidad de materia que está entrando, ¿verdad? Si está entrando 1 metro cúbico por segundo, no podemos esperar de que salgan 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, llevando esto a una ecuación, podemos decir que el fluido de entrada debe ser igual al fluido en salida. Y el fluido lo determinamos con la siguiente expresión. El área de entrada por la velocidad que se tiene de entrada. Y este sería el área de salida por la velocidad de salida. Si hay más de una entrada, entonces sumamos las aportaciones de cada una. Si hay más de una salida, como el ejemplo que tenemos ahí dibujado, sumamos las aportaciones de estas salidas. Entonces, esta relación que tenemos acá, que es la ecuación de continuidad, nos va a servir como una segunda ecuación para determinar las velocidades.
Generalmente en estos casos lo que nos proporcionan son las áreas. Pero si sabemos cuánto es el fluido y conocemos las áreas, entonces podemos determinar las velocidades en esos puntos específicos. Recuerden que el fluido, como está marcado allá, se mide en metros cúbicos por segundo. El área se mide en metros al cuadrado y la velocidad es metros por segundo. Entonces, a multiplicar esos dos términos, obtenemos metros cúbicos por segundo. O escribiéndolo de otra forma, el fluido es igual al área por la velocidad que está teniendo en ese punto. Entonces la ecuación de Bernoulli es básicamente una ecuación de conservación de energía. Y con la ecuación de la continuidad, o de continuidad, podemos relacionar esto. Si un objeto está completamente horizontal, entonces las componentes que provienen de la energía potencial se hacen cero o se anulan entre ellas. Pero si el mismo valor de Y1 es igual a Y2, entonces estos se anulan. Y solo trabajamos con las componentes que provienen de la energía cinética. Pero si en ambos extremos del análisis del objeto sobre el cual estamos analizando tienen el mismo área, entonces si tienen la misma área, van a tener la misma velocidad. Entonces en este caso, la componente que tiene que ver con la energía cinética serían iguales en ambos lados, entonces se anulan. Entonces en esto hay un sinfín de posibilidades que pueden ocurrir, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Si no, entonces hagamos algunos ejercicios para ir pensando algunos de lo que vimos recientemente. El ejercicio 5 del capítulo dice una esfera, uniforme de plomo y una de aluminio tienen la misma masa. Entonces nos funcionan plomo y aluminio. Acá tenemos sus densidades. Nos preguntan cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo. Entonces, la información que nos están proporcionando nos dicen que la masa de plomo es igual a la masa de aluminio, ¿verdad? Si recordamos la ecuación de densidad es igual a ¿qué? La masa entre volumen. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, despejando para masa, sería que la masa es igual a la densidad por el volumen. Perdón. Entonces resultaría que la densidad del plomo por el volumen del plomo debe ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por el volumen del aluminio. Ahora, ambos nos están diciendo que son esferas, ¿verdad? Y nos dicen que son esferas uniformes. Entonces, ¿cuánto es el volumen de una esfera? (4/3 de pi por
R al cubo, ¿verdad? Como ambas son esferas, entonces en ambas podemos hacer esa sustitución. Entonces de la tabla también ocupamos la densidad del plomo y del aluminio. La densidad del plomo es 11.3 por 10 a la 3 y la del aluminio es 2.7. Entonces, densidad del plomo 11.3, o mejor dicho 11.300 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, como ya tenemos toda la información, podemos partir de esta ecuación. Densidad del plomo por el volumen que ocupa el plomo debe ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por el volumen que abarca el aluminio. Entonces la densidad del plomo multiplicado por el volumen del plomo, que es igual a 4/3 por pi por el radio del plomo al cubo, debe ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por 4/3 de pi por el radio de la esfera de aluminio elevado a la 3, ¿verdad? En este caso, podemos prescindir de estas cantidades que están en ambos lados del igual y nos quedaría esta relación, ¿verdad? La densidad del plomo multiplicado por radio de la esfera de plomo al cuadrado tiene que ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por el radio de la esfera de aluminio elevado a la 3, ¿verdad? Entonces, como lo que nos están pidiendo es la relación, no en sí el valor. Entonces, podemos decir que el radio de la esfera de aluminio entre el radio de la esfera de plomo debe ser igual a la densidad del plomo entre la densidad del aluminio. Y ya despejando para la relación, entonces esto debería ser igual a lo siguiente. El radio del aluminio entre el radio de la esfera de plomo es igual a la raíz cúbica de la densidad de plomo entre la densidad del aluminio. Sustituyendo, la densidad del plomo dijimos que era 11.300 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del aluminio es 2.700. ¿Qué valor les queda?
1.612. Reescribiéndolo, entonces podríamos decir el radio del aluminio es igual a 1.612 veces el radio de la esfera de plomo. ¿Cuál sería más grande en volumen? ¿La de plomo o la de aluminio? En base a la respuesta que encontramos. Aluminio. El aluminio, ¿verdad? Si el radio de la de plomo es 1 centímetro, entonces la del radio del aluminio sería 1.6 centímetros. Naturalmente, ¿verdad? Como la densidad de la del plomo es superior, entonces si la condición que partimos es que tenían masas iguales, entonces para poder compensar eso, el volumen tiene que ser inferior en la que tiene mayor densidad. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Lo pasemos a otro. Nos dicen que se han encontrado evidencias de que en Marte existe un océano con 0.5 kilómetros de profundidad. Nos dicen que la aceleración de la gravedad en Marte es igual a 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos piden que digamos, calculemos la presión manométrica en el fondo del océano. Nos dice que supongamos de que es agua dulce. Para que nos dan este dato, esta es la densidad del agua dulce, ¿verdad? Y en el inciso B, que qué profundidad de los océanos terrestres experimenta la misma presión manométrica. ¿Cuál es la diferencia que se tiene entre la Tierra y Marte en este caso? La gravedad, ¿verdad? Para el caso de Marte nos dicen que es 3.71 y para la gravedad de la Tierra, lo que se tiene es una gravedad de 9.8. Entonces, esa diferencia de gravedades, lo que va a producir al final es una diferencia en la presión manométrica que produce el fluido, ¿verdad? Entonces se va a alcanzar la misma presión, solo que ya no a la misma altura, sino que a diferentes valores. Entonces, en este caso, los datos que nos están dando son los siguientes. La gravedad en Marte es igual a 3.71. El valor de Y, o sea, la profundidad del océano es 0.5 kilómetros, pero en este caso sería igual a 500 metros, ¿verdad? Entonces, si recordamos, en este caso lo que ocupamos es esta expresión. Porque estaríamos en el fondo del agua, entonces lo que necesitamos calcular es la presión debido solo al agua.
Y eso lo hacemos a través de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta presión dice manométrica, pero es presión de columna. Sería igual a la densidad del fluido por la gravedad por el valor de hierro. Y en este caso estamos hablando de ¿dónde? De Marte. O sea que la gravedad en Marte. Sustituyendo, nos dijeron que es agua dulce, entonces su densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad en Marte es 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Y Y, en este caso es de 500 metros. ¿Verdad? Si multiplicamos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, tenemos un newton, ¿verdad? Y si multiplicamos un metro, perdón, si dividimos un metro entre metros al cubo, nos quedan metros cuadrados. Entonces, de todo esto que tenemos acá, resulta que nos quedan newton sobre metro. O sea que el valor es pascal, ¿verdad? O recordemos, si utilizamos siempre las unidades estándar, para un cálculo, el valor tiene que estar expresado en unidad estándar de dicho sistema. ¿Cuánto les queda? Les queda ese resultado. Sí. Sí. Entonces, ahora para el inciso B nos dicen que a qué valor de profundidad se obtiene el mismo resultado, pero en la Tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora acá? Ahora trabajamos con la gravedad normal. Y esta es distinta a la gravedad en Marte. Entonces, la premisa de la cual tenemos que partir en este caso es que la presión manométrica en la Tierra debe ser igual a la presión manométrica en Marte, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que nos dice el inciso B, o sea, no es que es aplicable para todos, sino que esto es aplicable para las condiciones que nos presentan en este ejercicio. Entonces la fórmula a utilizar sigue siendo la misma. Masa por gravedad en la Tierra. Y ahora este valor de Y, que pongámosle que es Y en la Tierra. Y respecto al valor de Marte, entonces solo copiamos su valor porque hicimos el cálculo en el inciso anterior. Perdón, aquí me equivoqué. Intensidad, ¿verdad? Entonces siempre es agua dulce. La densidad del agua dulce es la misma en Marte y es la misma en la Tierra. Ese dato no cambia. Entonces solo tenemos que despejar para el valor de Y, ¿verdad? Entonces en este caso sería igual a esta expresión. La densidad es la misma, 1000 kilogramos por metro cúbico.
multiplicado por la gravedad, que en este caso sí ya cambia, que es 9.8. ¿Qué valor les queda? Les queda ese valor. Sí, ese queda. Esto es básicamente debido al cambio de gravedad, ¿verdad? Una forma rápida en la cual lo pudimos haber hecho es, por ejemplo, tomando el valor de la altura en Marte, multiplicándolo por la gravedad en Marte. Y dividiéndolo entre la gravedad en la Tierra. ¿Cuánto les daría este resultado? Tendría que quedar lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo queda. Esta misma expresión sale de esta relación. Solo que como en este caso la densidad es exactamente igual, entonces se anula. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? No, pasemos al siguiente. Dice, la fuerza sobre una membrana timpánica aumenta. Perdón, si la fuerza sobre una membrana timpánica o tímpano aumenta aproximadamente por 1.5 newton de la fuerza de la presión atmosférica, la membrana sufre daños. Al bucear en el océano, ¿debajo de qué profundidad podría comenzar a dañarse el tímpano? Y nos dicen que generalmente el tímpano tiene un diámetro de 8.8 milímetros. Entonces, consultamos la tabla 12.1. Bueno, pero eso es para determinar la densidad del agua. Si estamos hablando de un océano, ¿qué tipo de agua se tiene en los océanos? ¿Agua dulce o agua salada? Salada. Salada. Entonces la densidad de agua de mar es igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Lo tenemos de la tabla, ¿verdad? Agua de mar 1.03 por 10 a la 3 es igual a 1030. Entonces, a medida que la persona se va sumergiendo, la presión que ejerce el peso del fluido va aumentando, ¿verdad? A mayor profundidad, el mayor fluido se tiene por encima, entonces el peso es mayor es la fuerza, entonces la presión es mayor. Entonces, con estos datos que nos proporcionan aquí, que la fuerza, el umbral
es igual a 1.5 newton y que el diámetro del tímpano es igual a 8.2 milímetros, esto equivale a que digamos que su radio es igual a 4.1, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la presión es igual a ¿qué? El resultado de aplicar una fuerza en un área, ¿verdad? Entonces esa presión máxima que puede soportar es igual a la fuerza máxima que puede soportar el tímpano dividida entre el área del tímpano, ¿verdad? Entonces, en este caso la fuerza es 1.5 newton y el área sería igual a pi por r al cuadrado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sustituyendo, R en este caso es 4.1 milímetros, pero ocupamos que esté expresado en metros, ¿verdad? O sea que esto sería 0.0041 metros elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? ¿Les quedó ese valor? Sí, ese. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona queda sumergido, hay un valor a partir del cual por debajo del mar, a un valor determinado de Y, va a alcanzar esa presión específica, ¿verdad? Recordemos que en este caso, la presión manométrica o la presión de columna de agua es igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por el valor de Y, ¿verdad? Entonces, tenemos esta limitante cuando esta presión máxima es igual a la presión manométrica en este caso, ¿verdad? Y recordemos que la presión manométrica es igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el valor de Y. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es exactamente el valor de profundidad, ¿verdad? O sea, nos están preguntando qué valor tiene Y para este caso en específico. Entonces la presión máxima ya la tenemos, ya la calculamos en el paso anterior, entonces ahora solo tendríamos que despejar, ¿verdad? Entonces en estas condiciones Y debe ser igual a esta presión máxima que puede soportar el tímpano dividida entre la densidad del fluido por la gravedad.
La densidad es 1030. La gravedad es 9.8. Y la presión es 28.403.6 pascales. En este caso, ¿cuánto les queda Y? $2.81. La cierra. ¿Qué pasa si alguien nada sin protección a menor de esa, por una profundidad mayor, entonces va a tener problemas en sus tímpanos? Entonces parece necesario los equipos de protección. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Si no, entonces quedémonos por aquí hoy y mañana seguimos haciendo más ejercicios. Ya pues, de los principios, tanto de Arquímedes, Pascal y de la ecuación de Bernoulli. Del capítulo 12, en teoría se van a evaluar las secciones, las primeras 5 secciones. Lo que tiene que ver con viscosidad no es parte de la evaluación de este parcial. En el primer ejercicio, ¿por qué uso la raíz al momento de dividir? ¿En cuál? En el primero que hicimos. Porque las relaciones están al cubo. Si te fijas, en la cuarta línea, o sea, en la ecuación para el volumen va el radio al cubo. Entonces, como lo que me piden es la relación, entonces, bueno, ahí me comí un paso, que es Esto yo lo puedo simplificar de esta forma. R del aluminio entre R del plomo. Y todo esto elevado a la 3. Entonces lo que ocupo es eliminar ese exponencial o ese potencial o esa potencia a la 3. Entonces, por eso en este caso se aplica la raíz cúbica. Ok, gracias. Cheque. Entonces, si no hay dudas y consultas, entonces seguiríamos mañana resolviendo ejercicios. Pasen buen día.